Después de haberse suspendido el paro a los 35 días de haberse instaurado la medida para la realización del censo en el año 2023, el repudio a esta decisión se acentuó en Santa Cruz en las últimas horas contra Camacho, Calvo y el Comité Interinstitucional, a tal punto inclusive que la casa de Rómulo Calvo fue atacada. Entrevistado hace unas horas, un expresidente del Comité Cívico Cruceño literalmente los sepultó, señalando que fue innecesario tantos días de paro. Escuchemos sus declaraciones. Es que la interrupción del paro ha sido un poco intempestiva. ¿De vista, doctor? ¿No está de acuerdo? Desde mi punto de vista, yo lo hubiera resuelto mucho antes. ¿No está de acuerdo? Desde mi punto de vista, yo lo hubiera resuelto mucho antes. La derrota del camachismo y el Comité Cívico Cruceño es una realidad. Han perdido la receta para tumbar gobiernos. Escuchemos el siguiente análisis. La derrota del camachismo y los cívicos cruceños en la batalla por el censo en el nuevo campo político de Bolivia. Cuando todo termine, recién sabremos qué fue lo que sucedió, dice una máxima del pensamiento dialéctico. Y prácticamente terminado el paro, estamos en un momento importante para entender lo que sucedió y por qué sucedió de esa manera. 2. Son los primeros errores cometidos por el Comité Interinstitucional Camachista al inicio de la movilización que constituyeron su derrota. El primero de ellos fue precisamente haber iniciado una movilización sin tener las condiciones objetivas claras. Y el segundo error fue mentirse a sí mismo que era necesario hacer un paro por un censo. El Comité Interinstitucional anunció desde julio que protestarían por el censo 2022 y después por el censo 2023. Para tal hecho, realizaron 3 cumbres departamentales: julio, agosto y la última el 2 de septiembre. Paralelamente, el 14 de septiembre se realizó una asamblea de la cruceñidad para respaldar el cabildo del 30 de septiembre. Asimismo, precedentemente hubieron 2 paros cívicos, el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto, ninguno con repercusión real. En este contexto de postergación constante por varios meses, inició su paro el 22 de octubre. Aquí tenemos el primer error. Dilataron la lucha porque buscaban un mejor flanco para atacar. Y ante la negativa del gobierno de ceder a sus caprichos, no tuvieron otra opción que entrar a un paro confiando en que otras regiones y sectores sociales se plieguen a sus demandas. No obstante, el gobierno incrementó sus alianzas, dificultando la posibilidad de que la demanda del censo 2023 se convierta en una demanda nacional. Al ser la demanda del censo nacional reducida a una lucha regional, significaría su fracaso, y eso pasó. El segundo error fue creer que era necesario hacer un paro por un censo, cuando fácilmente podría haber aceptado la propuesta inicial del gobierno, que no difiere casi en nada con la aprobada, evitando ingresar en una pugna política innecesaria. Si se cree básicamente que la mejor victoria es vencer sin combatir, ir a un combate que podría haberse solucionado en las mesas de negociación fue un graso error. Oportunidades para retirarse dignamente sobraron. La movilización por el censo contó con una cantidad considerable de recursos monetarios y humanos. Sin embargo, los estrategas del camachismo olvidaron que el principal recurso, el más necesario en un paro, es el tiempo. Y precisamente el recurso tiempo fue el más escaso. Cada día que pasaba de paro, sin que la demanda se haga nacional, era una derrota. Si a esto se añade que la violencia creció inversamente proporcional a las opciones de ampliar la lucha en toda Bolivia, aceleró más aún las posibilidades de derrota. La dialéctica fue la siguiente: más tiempo pasaba, más violentos se volvían y menos posibilidades habían de crecer nacionalmente. Las muertes, heridos y las injusticias
producto del paro, acentuaron el desgaste. Los medios aquí jugaron un rol contraproducente. A pesar de mostrar diariamente violencia y exacerbar a las personas a niveles altísimos de intolerancia con su cerco mediático, figuraban un escenario de que en todo el país crecía la demanda, cuando sucedía todo lo opuesto. La demanda no crecía y solo se incrementaba la violencia. Una de las razones fundamentales del desánimo de los movilizados en el Cabildo del 13 de noviembre fue esa. La gente veía la realidad de los medios. La realidad decía lo opuesto. Por eso, las dirigencias cruceñas decidieron rendirse, cuando su pueblo pensaba que recién iniciaba la batalla. Si se piensa que todo en la guerra es mentira, debemos aumentar que no se puede mentir a todos por mucho tiempo, por lo que el descontento manifestado contra Calvo y el comité interinstitucional que suspendió el paro se debió a que la gente se dio cuenta que su lucha no era nacional y que, al contrario de lo que le mostraban los medios, nacionalmente la gente ya había aceptado el censo 2024. Estaban solos desde hace varios días. La historia de este paro también tiene otras aristas que se debe analizar. Por ejemplo, la implosión de la lucha de clases como narrativa al interior del paro, en desmedro de la narrativa de la lucha de regiones. El MAS, desde hace varios años, habla de que los paros convocados por la institucionalidad cruceña afectan más a los sectores empobrecidos y que los grandes sectores burgueses no acatan tal medida. Este discurso, que no tenía llegada a los amplios círculos de la sociedad, salió a relucir cuando el gobierno tomó medidas contra el empresariado, como prohibir las exportaciones, y varios sectores sociales tomaron las instalaciones de YPFB, provocando desabastecimiento en la ciudad. Estas medidas desnudaron la hipocresía del empresariado privado, por lo cual iniciaron sus movilizaciones constantemente con cercos, cabildos, bloqueos internos en Santa Cruz, marchas, enfrentamientos casi todas las noches en el Plan 3000, con victorias populares, entre otras medidas que evitaban que el conflicto se irradie nacionalmente. Si el conflicto seguía en Santa Cruz entre la división gobernación-alcaldía y sectores populares, comité interinstitucional, las posibilidades de crecer nacionalmente también se redujeron. Si a esta breve descripción del conflicto añadimos que tanto el comité interinstitucional como los sectores aliados del camachismo menospreciaron la capacidad política del gobierno y de la autoorganización popular, se tiene un nuevo error: nunca menospreciar a tu enemigo. Al final, el gobierno jugó bien sus cartas, sabiendo que este era el escenario. Dilató el tiempo que era necesario el debate, dando guiños de solución constantemente, y conociendo la arrogancia del enemigo, la usó en su contra porque sabía que no aceptarían. Lo importante es la victoria, no la persistencia. Y si esta no llega a la brevedad, no llegará. Y precisamente eso sucedió. En fin, el tema parece que no levantará más polvo. La suspensión del paro a los 35 días de haberse instaurado la medida marcó una estrepitosa derrota del camachismo, el Comité Cívico Cruceño y el Comité Interinstitucional. Y eso, que la ley aún no fue aprobada en el Senado del Congreso boliviano. Ahora, quizás más importante es la evaluación post-conflicto, debido a que existe un antes y un después de lo que sucedió en estos 35 días. Algunas apreciaciones necesarias, por ejemplo. Primero, creemos se dividió. Existen sectores camachistas y no camachistas. La institucionalidad cruceña también está dividida entre camachistas y no camachistas. La derrota en la batalla por el censo 2023 acentuará la crisis política. Las derrotas son huérfanas. Segundo, el liderazgo político de Luis Arce y de su gabinete se pudo ver en este conflicto.
Las alianzas establecidas previamente con sectores universitarios, regionales y municipales debe evaluarse y concretarse en caso de ser necesario con una agenda de trabajo. Esto puede ser la garantía de gobernabilidad. Las alianzas heredadas de la época evista entre empresariado cruceño y el gobierno quedaron prácticamente extintas en esta contienda. Tercero, la crisis del año 2019 se continúa arrastrando. Luis Arce ganó las elecciones, pero en Bolivia, ganar las elecciones no es sinónimo de victoria política. Es solo uno de los tipos de democracia que se presentan en este país. Entender a cabalidad lo que sucedió el año 2019 es elemental para derivar líneas estratégicas del análisis. Uno de los mitos que se cayó en estos 35 días de paro es que los sectores de ultraderecha tenían una receta para tumbar gobiernos. Al final, se descubrió que la receta no es otra cosa que sobornar fuerzas del orden y provocar una ruptura institucional, quedando expuesta su miseria. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.